Este es un paseo por nuestra historia aquí en Guatapé, la historia nuestra y la de quienes con nosotros viven y comparten este territorio y la de tantas personas que por aquí pasaron, aquí vivieron, aquí hicieron otro pedazo de esta bonita historia. Este es un paseo por nuestra historia aquí desde Guatapé y para nuestros amigos que conocemos este territorio, que lo amamos y que siempre con ellos, con su gente. Yo estoy aquí debajo del carbonero. Este arbolito de carbonero que vemos pues no es tan anciano, tiene los años que tiene este siglo y este milenio. Aquí antes había otro carbonero que tal vez vivió unos 150 años y que de manera muy particular falleció, se cayó, murió exactamente en el cambio de siglo y de milenio. Es decir, para el 1 de enero del año 2000, ese árbol ya estaba en el suelo, murió y fue reemplazado por este. Ese árbol acompañó el pueblo por muchos años del siglo pasado y antepasado, pero para este siglo ya no, entonces este es el reemplazo. Pero yo quiero que tengamos la oportunidad de ver la foto de lo que era ese antiguo árbol. Viendo ese árbol nos ubicamos cómo era la plaza, el parque de Guatapé, por allá por los años, hace 50 años, 60 años, quizás 70 años. Cómo era Guatapé, el kiosco, el mercado, aquí era la plaza de mercado, entre este arbolito y el kiosco estaba la plaza de mercado, que eran unos 5 comerciantes con verduras, vendiendo verduras, panela, fundamentalmente eso, y en los tiempos de cosecha pues traían mamoncillos, mangos y zapotes de San Rafael. Lo demás era productos de tierra fría de este mismo territorio. Invito a que miremos la casita más antigua, que está al frente, la podemos ver en la fotografía, y que todavía hoy se conserva. La diferencia es grande porque en la fotografía vemos cómo era el Guatapé de hace esos tiempos, 40, 50 años atrás. Aquí la vemos hoy todavía. Esa casa persiste. Al lado de otra casa, balcón verde. Esta que quiero ubicar es balcón gris azul, no sé, al lado del verde. La casa del balcón verde era de don Francisco Martínez y allí funcionó la flota Transportes Francisco Martínez. Y aquí enseguida está la que todavía persiste, que es Transportes Francisco López. Pues hoy vamos a hablar de esa bonita historia de los transportes de Guatapé, de cómo funcionaron ese sistema de ruta de Guatapé a Medellín cuando hubo carro, recordando que el primer carro llegó a Guatapé en octubre de 1947. Con gran inauguración, se dio la vuelta al parque con un carrito, un Minguerra, primer carro que llega al parque de Guatapé, que lo trajeron en hombros porque no habían terminado la carretera, cuando ya el carro venía en cierto lugar y decidieron desarmarlo, traerlo y armarlo aquí para estrenárselo, para disfrutar, para que la gente hiciera su palomita, que decían en el carro. Después, eso 1947, y más o menos por el año 50, 51, llegó la primera chiva, modelo 4950, primera chiva. Esa primera chiva que hizo transportes y ruta Guatapé-Medellín-Guatapé o Medellín-Guatapé-Medellín, propiedad de don Francisco Martínez, de don Diego Arbeláez y otros, tuvieron su sede allí. Vayamos hoy a esa casa antigua, de las últimas que nos quedan en el parque, tal vez con la casa cural y una más o dos más. Entonces vamos a esa casa de los que nos trae un poco de historia, de los transportes, historia de la familia, historia de la política y en parte hasta historia del conflicto armado. Vamos donde un amigo que nos espera y allí vamos a empezar esa bonita historia desde el transporte.
Entonces, definitivamente aquí funcionó la oficina de transportes Francisco López de Guatapé, que fue la última empresa pues, de gente de aquí, Transportes Francisco López. Pasó por acá un escultor, artista, Manuel Macana, y nos dejó esta hermosa reliquia, este zócalo, que muestra la chiva, y se ve claro por la orientación que la una va Guatapé-Medellín, y otra vez la chiva de regreso, Medellín-Guatapé. El tema que traemos aquí también tiene que ver porque en cualquier momento esta puerta, este zócalo, este frontis antiguo puede ir al suelo, como han caído muchos zócalos, muchas obras bonitas que van cayendo por transformación del espacio urbano, por la construcción, por el comercio. Y es un poco triste que estas reliquias de zócalos que fueron hechos hace ya muchos años y que nos cuentan mucho de nuestra historia, pues en cualquier momento desaparezcan para convertirse en un local comercial más, en algo que va rompiendo con la historia, la tradición, el patrimonio, la cultura, la memoria cultural, nuestro pasado. Entonces, que sea este programa también un homenaje a los transportadores, a los que han conducido las chivas. Hoy en Guatapé tenemos motochivas, pero ya son como la memoria de esos transportes antiguos tan propios de Antioquia y de muchos departamentos de Colombia, la chiva, la escalera, el carro mixto que llaman, que es de carga y pasajeros. Bueno, y como la cita es con don Elías, entonces esperemos que nos cuente porque él hace parte de esa familia. Buenos días. Hola, don Álvaro. Bien, respetos, hombre. Qué gusto. Bienvenido a casa. Muchas gracias. Aquí estamos hablando un poco de la historia de ese árbol carbonero. Se lo digo porque yo conocí a don Julio López muchas veces esta plaza y muchas veces también sentado allí en el árbol comprando madera, pagando la madera, haciendo los negocios que él sabía hacer porque, bueno, empecé por cualquier lado, pero él también fue negociante de madera. De madera. Y ahorita con Elías pues vamos a hablar mucho de esto. ¿Esta es su casa todavía? Es mi casa, la casa de mi mamá, digamos, mi casa materna, donde nos trajeron a vivir acá en enero de 1968. Vivíamos en la Quebrada Arriba y un día mi mamá nos dijo: empaque y vámonos, que vamos a vivir en el marco de la plaza de Guatapé. Yo no me la podía creer. ¿Desde eso usted es placeño? ¿Cómo le parece? Al principio, ser placeño es un honor, un título en estos pueblos. Pero al principio me daba mucha pena salir al balcón y salir aquí a la calle porque yo venía de la Quebrada Arriba. Oiga, ¿y todavía ¿a cuánto hace eso? Eso hace 55, 56 años. ¿Todavía se puede subir a ese balcón? Claro, esto está muy bien. Existe, bien. Existe todo. Porque estaba yo hablando que... La casa está original. Es una casa original. Está muy caídita por los años, pero es original. ¿Usted me aclara dónde queda la flota de transportes Francisco López? Aquí era la flota y mi papá era el gerente. Marco Julio López era el gerente de la empresa. Marco Julio López o Julio López era el gerente de la empresa, pero la empresa se llamaba Transportes Francisco López, que luego ya con el turismo y todo le cambiaron nombre Guatapé La Piedra. Bueno, y antes de Francisco López era Francisco Martínez. El vecino. Francisco Martínez, don Francisco Martínez con don Ricardo Jiménez y esos señores fueron los pioneros cuando llegó la carretera, compraron los primeros carros. Luego ya mi tío Kiko fue muy avispado con mi papá, que eran socios, compraban madera, carbón, surtían Medellín de todo. Surtieron la madera para hacer el estadio Atanasio Girardot, la cárcel de Bellavista. Sí, la época de la madera. En la época ellos surtían todo eso. Madera y carbón. Madera y carbón. Era gente importante. Mi abuelo fue alcalde en Guatapé cuando el alcalde era con un Surriago, Rosendo López. Ahí tengo la foto, ahora te la muestro. Bueno, vamos, eso, porque habíamos hablado que también mucho de política. No, importante, política. La de política la hacemos luego. Pero vamos a hablar un poco de todas esas cosas bonitas. Elías, le agradecemos mucho esta invitación, también porque es un reconocimiento a la historia, a los hombres que hicieron historia y a los que perviven y la siguen contando como Elías. ¿Y este zócalo? Este zócalo, las verdaderas escaleras que llamábamos, les decíamos primero camiones, luego escaleras, ahora les dice chivas. Mi tío llegó a tener aquí, entre mi tío y mi papá, hasta 30 escaleras.
que cuando se hizo la hidroeléctrica de Guatapé, Sí, sí, sí. se transportaba el personal a La Araña, al Bizcocho, a Cámara Válvulas, a Santa Rita, también al Peñol, a San Rafael. Entonces, las obras del embalse, ahora todas las obras, a ellos los llamaban los magnates del transporte, los italianos. Y yo por eso trabajé en muchas partes, me salía y ahí me colocaba, porque como era hijo de mi papá. Dijo de Julio López ahí mismo. Bien, entonces, si nos manda a entrar, nosotros... Bueno, adelante. Muchas gracias, permiso. Dale. Bueno, ¿la ajustan cuando? La guía de guía. Cerramos la puerta, sí, porque aquí tiene No, Dolly. aquí. Tiene Dolly su negocio y en este momento todavía no es de atender al público, sino a nosotros. Aquí comienza la originalidad, ¿cierto? Sí. Elías, una pausita. Me encanta este piso. Sí. Este piso era una manera de Guatapé todavía muy... Vea, mire, esto es muy original. Antiguo. Este piso es muy antiguo y este piso hace parte de la vestimenta de las casas de Guatapé en relación con los zócalos. Aquí se llamaba impronta, en el muro se llamaba zócalos. Entonces con estas improntas no había baldosa, por supuesto, pero ya había cemento. Entonces como no había baldosa, estas improntas eran la manera de decorar el piso y además de hacerlo que no quedara liso, hacerlo, ¿cómo se dice? Carrasposo. Sí, sí, un Áspero. poquito áspero, pero bien grabado. Improntas, estas improntas, yo todavía, inclusive esta, por ejemplo, es usada. Vea qué linda esta. Esta de las 4 rueditas es utilizada en zócalos. La podemos ver en los zócalos y la vemos en el piso. La diferencia es que aquí se llamaba impronta y en el muro se llama zócalo. Esta también, esta figura un poco parecida la encontramos en los zócalos, no tan exacta, pero también. Entonces, estamos de acuerdo que estamos aquí hablando de una casa antigua, de una casa tradicional, muy del gusto guatapense. Muy original. Este es original, los balcones de la casa. Yo también la conocí desde muy niño cuando venía aquí a estudiar con los hermanitos de Elías. Bueno, la casa viene hasta por acá, pero esto ya sí se le ha colocado cemento un poquito. Sí, sí. Ya el paso de los años van... Y como para recordar, esto era repleto de llantas nuevas y repuestos. Eso. Eso es lo que hay aquí, llanta, porque, oye, aquí habían aparatos, ¿cómo se llama eso? Piezas grandes de motores. Sí, de todo. Este era un depósito, este primer piso era el depósito donde estaba metido. Ellos compraban un camionado de llantas, porque como eran tantos camiones, entonces estos lo llenaban de llantas, repuestos, y toda la chatarra que iba quedando la tiraban allí debajo de él. Después venía una volqueta y cargaba pues siempre hay chatarra, donde hay repuestos originales hay chatarra. Paremos aquí y me hable un poquito de algo que lo hemos comenzado, pero no lo hemos... De la familia, ahora sí. Bueno. ¿Quiénes componían y componen la familia López Martínez? Bueno. Hijos de don... Marco Julio López. Julio López, Julio. Más conocido. Y mi mamá Rosa Elisa Martínez. Ellos vivían los dos en la Quebrada Arriba, cuando estaban jovencitos o niños. Y en esas venidas a los primeros viernes y los domingos a misa, los jueves de primer viernes a que se salía, sí. Entonces se encontraron y se enamoraron y se casaron. Bueno, la vieja época. Tuvieron 15 hijos. Yo soy el quinto. De 15 hijos... Quinto de arriba para abajo. Sí, o sea, 1, 2, 3, tata. Sí, descendiente. De 15 hijos han muerto 6, muchos. Sí. Y quedamos 9, bastantes. Y una descendencia inmensa, hermosa. Todos estamos muy bien. Todos muy bien. Nos enseñaron muchos valores, mucha unidad familiar. Y eso nos hizo salir adelante. Todos. A ver, digamos los nombres, de arriba abajo. Bueno, Luisa Inés. Sí. Fulvia, que fue profesora. Sí, Fulvia, profesora, como sí. Otoniel, que murió a los 29 años. Era concejal. Fue una muerte política, porque era el vicepresidente del consejo, pero en esa época no se hablaba de muerte política. Sí. Pero sí, luego de un cabildo abierto. Tristemente. A los 2 días, bueno. Vamos en Otoniel. Auradoli, que nos cuida aquí la casa. Sí. Elías. Elías de Jesús. Carmen Lucía, que es odontóloga, ya pensionada, vive en Medellín. Juan Antonio, que vive en Ituango, se fue a Ituango hace unos 30 y pico de años, y allá hizo vida también.
Luis Efren, Julio Ernesto, que fue compañero tuyo y ya murió. Murió. Luis Efren, Bernardo Alonso, que se fue hace 48 años y nunca más volvimos a saber de él. Sí. Es una historia también luego, en el aire. Sí, es otra historia para contar luego. Y luego está José Arnoldo, que murió al mes. Y luego ya nacieron 4 niñas, que son Gloria, vive en Puerto Berrío, Beatriz, Elena, que trabajó acá en el municipio, sí, aquí de Guatapé, Alba Josefina, que es profesora, María Eugenia, que es la niña. María Eugenia, que está en Guatapé también. Está en Guatapé también. Oiga, pero invítenos para el balcón. Por favor. El antojo de ver la plaza desde allá, porque también hay que decir que allí presentaban los tribunales. Los tribunales, pero claro. Presentaba aquí Caifás, Barrabás, Pilatos o cuál. Primero iban al frente donde Herodes. Sí, y luego allá era Herodes abajo. Y aquí era Pilatos. Aquí era y Pilatos se lavaban las manos como siempre. Las manos? Siempre los Pilatos no faltan. Sí, vamos al balcón. Es que estamos en el... Esto es original. Esto después se le han hecho remiendos, pero estamos en el parque de Guatapé, en una casa antigua, tradicional, que ya no son tan comunes aquí porque como les he dicho... Esto está original. Hay cambios todos los días, las casas caen, se construyen edificios y el pueblo se va transformando pues, por la dinámica turística, la dinámica económica, los nuevos tiempos. Sí, esto es original. Yo voy a estudiar aquí esta casa con Efren, con Juan. Compartimos mucho, aquí aprendí yo mucho inglés, mucha física con estos muchachos que eran demasiado inteligentes. Bueno, acá miramos la casa original. Sí, sí, está la original. Muy bonito, pues muy bonito recuerdo porque la vecina que era de don Francisco Martínez, parecida igual. Y éramos como hermanos. En los balcones, sí. Extrañamente ellos Martínez, nosotros López Martínez, no éramos de la familia, porque éramos del campo y ellos eran del pueblo. Pero hicimos una amistad tremenda, mire, como hermanos. Mire, por este aparato, ¿cuántos años puede tener? En madera labrada. Y ese es original, ese no es traído de ahora. La misma mesa. Donde nos estábamos de niños. Sí, en aquel tiempo las cosas eran para que duraran el resto de la vida. Eternas. No eran desechables ni con fecha de vencimiento. No el comercio de hoy que la garantía y se acabó la garantía y se acabó el producto. Ay, ¿cómo le parece? Pero ¿cómo que se acabó y se acabó la garantía? Bueno, vamos al balcón porque es que tengo como tantas preguntas del día para hacer. Y además usted tiene por ahí unas fotos. Me gustaría, qué bueno que nosotros pues tuviéramos como una imagen, un recuerdo de don Julio López y de la familia. Bueno, con cuidado acá, que ahora les cuento la historia de esto acá. Aquí no puede parar uno, pasan ahí con cuidadito. Ah, sí, por acá. Bueno, perdón. Sí, es una casa antigua y estamos en el parque de Guatapé, pero esto es lo que nosotros ya seguramente existe muy poco, porque este pueblo ha sido transformado, muy transformado. Bueno, esperemos el día de saber. Bueno, este es un paisaje les cuento, esta... Espera. Pero parado desde la historia. Bueno, primero que todo, Álvaro, yo quisiera contarle acá de esta habitación. Primero, habían la habitación de las mujeres, allá al fondo, con llave. Sí. La habitación de los hombres, que éramos 7 hombres, acá. Allí está la habitación de mi papá y mi mamá, que no quiero que la... Ahí está la habitación de mi papá y mi mamá. Y una cuna donde cada año y medio sacaban un niño para colocar otro. Y si era varón, quedaba aquí, y si era dama, para allá donde les podían echar tranca. Y aquí yo me levantaba... ¿Lo que nos dividía una buena llave o de la puerta así nomás? Así nomás, esto era así nomás. Y aquí una cortina. Y salir al balcón en común. Eso. Y yo me levantaba aquí y miraba si ya era hora de irme para la escuela o no. A ver, porque aquí se ve el reloj, claro. El reloj de la iglesia. Desde la cabecera de la cama veía la hora. Excelente, no, pues imagínate. Y aquella pared es original, sí, pared que ya... Al tomar la casa del lado, se desestabilizó esto está que se cae. Estos días se cae. No es ninguna mentira que en cualquier momento esto va para afuera, porque si no la tumbamos se cae. Y esperemos que no vaya a aporrear a nadie. Entonces está toda desestabilizada, porque al quitar la cuña de allí, ahí mismo, aflojó. Eso. Entonces, como el progreso no se detiene,
cierto. Puedes pararte por donde quieras tranquilamente, menos en esta. Eso. O sea, de todas las tablas hay una floja. Cuidado, no sabemos cuál es, pero hay una floja. Se dice que estas casas, para tumbarlas hay que quemarlas, yo creo. Porque estos bareques eran muy finos. Sí, sí. Eran muy finos. Entonces, bueno, entonces te voy a invitar. Permítame, voy a sacar. Es antojador. Sí, permítame. Aquí parado en el puesto de Pilatos, ¿para qué más? Pilatos. Ah, qué bien. Aquí sí quedamos nosotros. A ver, espérate, te voy a decir. Pongo esta acá y acá. Las dos aquí quedo yo. Allí, al otro Las lado. dos allá. Este sobre una función, pero bien bonita. Estos paseos por nuestra historia nos remontan a 40, 50, 60 y muchos años más atrás de lo que fue este pueblo, esta plaza, y gracias a la gente que nos colabora, que dice sí, me le apunto al programa, cuento mi historia, y en eso nosotros agradecemos porque este plan, este proyecto de un paseo por nuestra historia que ya hace 14, 15 años que estamos trabajando, pues tiene un propósito muy bonito y es dejar estos registros como parte del archivo del Centro de Historia y Memoria, Centro de Historia y Memoria de Guatapé, que estamos también creando, abriendo desde hace unos 8 o 10 años y que ya va muy avanzado y por buen camino. Y muchas gracias a la gente que disfruta de este programa porque eso nos da pie, nos da ánimo, nos da entusiasmo para continuar como reconstruyendo esta linda historia de Guatapé que seguramente muchos jóvenes, muchas personas inclusive que viven aquí, pero que no tuvieron conexión con el Guatapé antiguo, pues la están teniendo hoy, la pueden tener hoy. También porque este pueblo, como muy pocos en Antioquia y en Colombia, ha tenido unas transformaciones muy aceleradas, muy rápidas, muy veloces, a una velocidad que a veces el esquema mental de nuestro tiempo no la alcanzamos a percibir, porque Guatapé de hoy no es el de ayer, ni el de anteayer, ni mucho menos el de hace 20 años. Y todo esto sucedió pues después de la obra del embalse y de como esa nueva exploración, reexploración, aproximación al Peñón de Guatapé, que aunque fue escalado en 1994, es en este tiempo cuando más... Perdón Álvaro, fue escalado en 1952. No, 1954. Bueno, sí, 54. Yo nací en el 52, es del 54. Bueno, cuidado, sí. Que si usted no es la piedra. Casi. Sí, a usted lo escalaron. A usted lo escalaron en otra fecha, pero la piedra la escalaron en el 54. En julio de 1954, digo. Y eso también fue muy lento, la hecha las escalas y todo. Pero en estos últimos años, en estas últimas épocas, las transformaciones en la piedra también han sido enormes. Veloz. Yo la conocí original. Sí. Elías, hablemos de foticos, pues. Bueno, esa era la vida de nosotros de niños, el balcón, la plaza, jugar, luego cuando grande enamorar todas las muchachas que más podíamos, invitarlas a la heladería, tomar aguardiente en todas las cantinas y llegar a esta edad, 72 años. Your age. 72 años. Ok. A mí se me viene a la memoria una imagen muy bonita de este pueblo en las Semanas Santas, concretamente Jueves Santo por la tarde y el Viernes Santo todo el día, que se paralizaba el comercio, el transporte, entonces todas las chivas las filaban muy bien parqueadas, de tal manera que todos los capacetes quedaban como un segundo piso de la plaza. Exacto. Y en la Semana Santa, pues aquí Pilatos, viernes... El jueves era Anás y Caifás. Sí. Y el sábado, al viernes Santo, Pilato. Aquí era Pilatos y Herodes allá. Correcto. Entonces el gentío, todo el montón abajo, la gente. Y los muchachos normalmente lográbamos subir a los capacetes y disfrutábamos de los tribunales, de la sentencia y de todo ese trabajo de los tribunales desde los capacetes de las chivas, y como eso eran pegadas una con otra, uno saltaba y podía jugar casi que fútbol entre todos los capacetes de las chivas porque era parejito. Eso era como un segundo piso del parque. En esa época le decíamos escaleras. Las escaleras. Bien, bueno, era una memoria, y que estamos hablando aquí de la casa
de donde se movía el transporte Francisco López. Francisco López. ¿Era Francisco López Compañía Limitada o Francisco López S.A.? SCA, Sociedad Comandita por Acciones. No, primero era SA, luego Comandita por Acciones y ahora SAS. Pero normalmente se decía Transporte de Francisco López S.A. Eso. S.A. Sí, así es, S.A. Nunca entendimos S.A., pero... Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Bien, hablemos de la familia López, porque también tengo otro referente muy bonito que es don Antonio López. ¿Qué papel representó Antonio López aquí en Guatapé? Antonio López era, lo llamaban el médico, digamos, porque él tenía la farmacia y lo que hacía mi tío era que era también boticario, o sea, también hacían medicinas y tenía su buena farmacia acá, tenía otra en Caracolí, otra en San Vicente y luego ya cuando sus hijos estaban de estudio se fue para Medellín y tuvo la farmacia San Rafael en Manrique hasta que murió. O sea que en ese tema Guatapé aportó a la salud en aquel tiempo con don Antonio López. Claro que tengo un cuento aquí que es como tenaz, él competía con don Laureano Castrillón. Laureano Castrillón era tío de él. Ah, es la misma familia. Era tío del don Laureano. Pero los dos tuvieron paralelas. Paralela, pero... ¿Eso era farmacia o era botica? En sí la de don Laureano era una botica y él mismo hacía las medicinas. Era un hombre muy sabio. Estamos hablando de los Castrillón. Papá de don Antonio Castrillón. Papá de don Antonio Castrillón, que fue boticario durante mucho tiempo. Mi papá primo de don Antonio Castrillón. Era la misma línea. La misma línea. Hay una historia muy linda por ahí que habla historia de la salud en Guatapé, que empieza con ellos, con los boticarios, los farmacéuticos. Entonces aquí tenemos Laura Castrillón, Rosendo López, mis abuelos. Son tus abuelos el papá de López. Eso. Sí, ya hizo la relación directa con los Castrillón, entonces venían de la misma cepa genética. Rosendo López. Este señor fue alcalde, me dijo ahorita. El don Rosendo fue alcalde de los alcaldes cuando eran con Zurriaga y ellos mismos metían los presos a la cárcel. Y al otro día los soltaban ellos mismos. Era alcalde de policía. Alcalde de policía, que fue los policías que lo acompañaron fueron don Luisito Agudelo. Sí. Vicente Jiménez. Esos eran alcaldes. Miguel Arcila. Esos fueron los policías que lo acompañaban. Porque le ofendía a la gente borracha y el solo hecho de estar borracho ya para la cárcel. ¿Que por qué? No, más que todo porque los borrachos gritan mucho. Era lo que decía. Y que es que, no, que es que cada que gritan parece que fue un escándalo y todo escándalo hay que evitarlo a tiempo. Entonces lo encarcelaban. Y ahí nos metió la vena política porque mi hermano fue concejal, yo fui concejal a los 21 años. Y luego Elías, te interrumpo porque hay otro dato. Bueno. El alcalde llevaba un bastón. Un bastón. Y era el que Cuentan mandaba. los antiguos que además, para que lo distinguieran desde la distancia, desde 2-3 cuadras, andaba con una de las mangas del pantalón remangada hasta la rodilla. O sea, era bastón y no era cojo. No era cojo, pero tenía bastón y andaba remangado. Era como la manera de distinguirlo, era como el cachaco de hoy. Ahí viene el alcalde. El palo, el bastón es la autoridad. El remangarse una manga del pantalón, no sé cuál, si la izquierda o la de esa, era para que lo distinguieran desde la distancia, porque todo el mundo era cubierto pues con pantalón largo, ¿no? Solamente pantalón corto los niños y el alcalde una manga. Bueno, estabas hablando ahora sí de Otoniel, de la vena política y que vos también fuiste concejal. Y eso nos lo metió mi abuelito. Mi abuelito Rosendo, luego mis tíos. Claro, es igual, nietos de un alcalde, ¿cómo no? Eso. Bien, bonita, muy bonita. Bueno, luego mi papá murió en enero del 78. El colombiano... ¿Rosendo también era de la Quebrada Arriba? Sí, era de la Quebrada Arriba también. ¿Quiénes están en esta fotografía? Bueno, ahí están mi papá y algunos amigos en su época vieja, ¿no? Que la gente era de cachaco toda. Sí. Ah, sí. La gente era elegante, muy elegante. Y hay un artículo ahí donde el colombiano reseñó el día que murió mi papá. ¿Lo puedes leer, por favor, Aldo? Sí, aquí dice, el pasado fin de semana transcurrió en completa calma. Eso fue y el único acontecimiento de alguna significación lo constituyó el sepelio del transportador Julio López, gerente de la empresa Transportes Francisco López Limitada, también era limitada, la cual presta servicio a esa localidad del oriente antioqueño, está hablando de Guatapé. El occiso, quien falleció a consecuencia de un infarto, era persona muy apreciada en la población y
a su sepelio concurrieron numerosas personas. ¿De cuándo es este dato concreto? 8 de enero de 1978. 8 de enero de 1978. En el Colombiano de Medellín. Maderero, transportador, negociante. Bueno, una pregunta curiosa. Apuesto que don Julio López nunca manejó carro. No manejó carro, ni me dejó aprender a mí tampoco. Ni él aprendió ni dejó, pero era el dueño de la flota. Era dueño de la flota. Yo conocí un amigo rico de Guatapé, tan rico de los más ricos del oriente antioqueño, que creo que tuvo avioneta y no montó nadie. Creo que no viajó en avión. Es que así pasa, uno va a disfrutar de las cosas. Así es. Bueno, pero, entonces... Son los paradores de la vida, ¿no? Estamos hablando de la familia aquí. Bueno, aquí está el día de mi matrimonio, mi papá y mi mamá. Se pierde el matrimonio de Elías con doña Marina, la primera esposa. Sí, mi primera esposa. Y a la está mi papá y mi mamá. Derecha, don Julio López y Rosa Martínez. Y Rosa Martínez, los padres. ¿Esta fecha es? Esta fecha, yo me casé el 3 de abril de 1975. 1975, estaban muy jóvenes, estamos hablando ya de 25, casi 30 años. 50, sí, o sea... ¿Qué? ¿30, 50? Hace 50 y... Perdón, 50 y 49, 50 años. Sí, ya hace 50 años. Correcto. Fue mi amor de toda la vida, pero estaban muy jóvenes. Ella se casó de 18, yo de 22. Ella estaba recién salida del colegio, en el tiempo del colegio de Guatapé tenía solamente hasta noveno, cuarto o sí, cuarto que ella. Yo tuve que ir a terminar a otra parte. Luz Marina Rincón, hija de don Luis Ángel Rincón, el fundador de la cooperativa, como para que vamos atando cabos familiares. Mi mamá aquí solita, bueno. Sí, doña... ¿Cómo es Martínez? Rosa Elisa Martínez Giraldo. De los Giraldos que somos montones. Montones todos de la línea fundador. Bien, por ahí había una foto. Hay una foto que yo quiero que la veamos donde está casi toda su familia. Sí, ya vamos a llegar acá. Esa la remitimos enseguida, que es donde está al final. A ver qué se me hizo, que tenía todo listo. Ahí está al final. Aquí está Alba. A ver, Álvaro, perdón, téngame acá. Al final del otro. A ver qué otra sorpresa encuentra. Hay tantas cosas que lo ponen a uno a llorar. ¿Sabes, Elías, qué es siripendia? No. Eso a todos nos ha pasado. Cuando andamos buscando una cosa y encontramos otra que también la necesitábamos y nos sorprende más la que acabamos de encontrar que no buscábamos que la que estábamos buscando que no encontramos. Hay mucha historia. Entonces, Elías para mí hoy fue una siripendia también. Ya es que no, porque de todas maneras nos habíamos dado esta cita, esta invitación. ¿Usted es capaz de decir aquí los nombres en orden de izquierda a derecha? Sí. Bueno. Vamos pues, esta es la familia, parte de la familia, ¿no? La niña, la 15, María Eugenia. La 14, Beatriz. Alba. Alba. La 13, Beatriz. La 12, Gloria. Luego sigue Efren, Lucía, la odontóloga, Juan, que vive en Ituango, Elías y Fulvia, que fue profesora, ya murió. Ella Fulvia también trabajó en la Escuela Urbana de Varones como profesora por allá por los años... cuando nos vinimos acá en el 68, en el 68 que comenzó a trabajar, nos vinimos a vivir acá. Bueno, tengo una pregunta tesa. ¿Por qué? Me encantan las preguntas arrancadas y duras. ¿Por qué esa vuelta tan particular, ese camino, Elías Quebrada Arriba, Elías Plaza de Guatapé, Elías París? Elías París. ¿Por qué estos días se va para París otra vez, de temporada o a vivir? ¿Cómo es la cosa? No, voy de paseo. ¿Va de paseo? Sí. Bueno, Elías López nació en la Quebrada Arriba. Fue un niño muy mimado. Ya no. Mi mamá siempre me llevaba a lavar que lavaban en la quebrada y me llevaba y me sentaba en una piedra. Me tenía el cabello largo, me hacía crespos y era de bata. Era de una batica. Y sin... Yo no sé si lo que ella me sentaba ahí. Pues sí, de bata. Y bueno, ya luego crecimos, estudiados. Mi papá tenía una cantaleta para nosotros. Estudie. Ese era el tema de mi papá. Estudie. Tenía una finca en la Quebrada Arriba donde era autosuficiente.
Sí, siempre mantenía 2 trabajadores allá haciendo cunetas, haciendo los sembrados, empraizando, daba comida para todo el año. Aquí había que venir a comprar al pueblo lo necesario, sí. Y allá tenía 12 vaquitas, 2 caballos, 3 o 4 perros, una marranera. Bueno, era gente muy... Pero yo soñaba venir al pueblo, a vivir al pueblo. Cuando se me dio me daba hasta pena al principio, hasta que ya le cogí las asas. Después pensaba en cuando ya me casé, trabajé acá en varios puestos del municipio. Ambicionaba irme a Medellín. Fui a Medellín, eduqué a mis hijos, luego se me fueron. Viven en París. Ahorita hablamos de esa parte. Es. ¿Por qué? A ver, la pregunta es, ¿por qué de aquí a París, Elías? Sí. Luego hablamos de las razones, pues la situación de Medellín y de los hijos, y esa otra vuelta que también dio para terminar en París. Y para terminar en Guatapé. Y para terminar en Guatapé, perfecto. Porque es donde me amaño, en Guatapé. Para estar contando la historia. Qué bueno que yo vaya a París y pueda volver aquí a seguir contando esta historia. Y viví en París, Bueno. Bien, entonces de Medellín, ¿en qué año viajó a París con la familia o solo? ¿Cómo fue aquello? Bueno, en Medellín nos tocó la época brava de... Les voy a contar. Bueno, ya. La violencia, la violencia. La crisis de la violencia. Usted bien puede ser que es un damnificado, sí, es un víctima, es un desplazado. Sí, yo en ese momento soy víctima directa reconocido por el gobierno nacional. No me han indemnizado, pero sí me dan la salud gratis. Soy víctima reconocido por el gobierno. ¿Qué me ocurrió? Estaba en Medellín muy bien con mis hijos y entonces comenzaron a extorsionar. En 1993 comenzaron las extorsiones y en el 2001, que vendí mi último apartamento para entregarlo a la delincuencia, ya tenía mis hijos en París, los había logrado sacar a París, pero para que no me los mataran. Lo sacó previamente para sacarlos del peligro. Del peligro. En esa época tenía que repartirlos, mandar uno para Pereira, otro para allí. Se sentían amenazados. Y te decían, sabemos dónde estudian, dónde viven, a qué hora llegan, da tanta plata, o le matamos un hijo, o lo matamos a usted. ¿Y cuánto dinero pudo haber perdido usted en ese enredo? No, hablar de esa plata hoy es porque ha cambiado mucho el sistema de la plata. Por ejemplo, te voy a contar, mi casa de Guatapé la vendí en 3 millones en el 89. A los 2 años compré una casa en Medellín por 6 millones. Cuando la vendí, la última que vendí, la vendí en 50 millones. Y hoy esa casa puede valer 500 millones, o sea que no, es muy difícil. Pero no, la pregunta va en este sentido. La pregunta es esto. Su economía... Toda tuve que darla a la delincuencia. Esa es la respuesta. Pero salí vivo. Esa es la respuesta. Entregó todo. Porque los compañeros, la casa, los apartamentos. Los que tenían negocio y no, los mataban. Llegaba por la extorsión, que no voy a dar, ahí los mataban. Entonces, ¿usted qué hacía? Yo daba. Los daba e iba asegurando a sus hijos hasta que quedó. ¿Con qué quedó? Con nada. Quedé sin un peso, yo me quería morir, pero luego ya mis hijos me dijeron, papá, levántate que aquí estamos nosotros. Ya ellos fueron los que lo rescataron. Me rescataron. Entonces, ¿qué? ¿Los vengan para Pereira? No, ellos ya estaban en París. Entonces yo ya quedé viviendo, en esa murió mi suegro, don Luis Ángel Rincón, fundador de la cooperativa. ¿En qué año murió Luis Ángel, recordás? En 1999. En el 99. Hace 25 años. No pasó el siglo. Hace 25 años. Tenía sus años. Entonces mis hijos se fueron a París, mi suegra quedó viuda. Sí. Y nos juntamos los tres. ¿Ella vivía en Medellín también? Ella vivía en Medellín. Sí. Entonces hicimos un matrimonio de 3, mi suegra, mi señora y yo, hasta que muriera uno de los 3. Murió mi señora, se acabó ese matrimonio. Sí. Excelente mujer. Bueno, Marina, víctima del COVID. Del COVID. Muy joven todavía. Nosotros vivíamos en Medellín, teníamos apartamentico aquí, estábamos allá. Nos tocó el COVID en Medellín. 3 meses encerrados. Entonces dijo, vámonos de todo para Guatapé. Vivíamos en 4 esquinas. Cuando dijo, no, papá, amor, consigamos un apartamento por allá en La Esperanza, lejitos, para que no nos coja el COVID. Y la cogió el COVID y me la mató en una semana. En una semana, sí. Le cogió el pulmón. Bien.
Entonces, mire, es que es muy complicado entender una vida que va creciendo, una familia bonita, la Hermosa. esposa, los hijos. Hijos de oro. Viene esa crisis de la ciudad. La ciudad de Medellín le dio la oportunidad de hacerse a una pequeña fortuna o a una buena fortuna, pero la misma situación social se la quitó y lo dejó. Yo tengo otra pregunta un poco atrevida. ¿A usted no le tocó acudir al psicólogo o tuvo atención? No, yo estuve 6 meses en la cama, pero nadie me atendió, sino mi señora, que era muy avispada y puso un salón de belleza. ¿Era como depresión o No, yo no quería levantarme. Mi señora montó un salón de belleza ahí en la casa, en una piecita, en la casa de mi suegra, y comenzó a tener clientela, y yo me encargaba de revolverle los tintes, de hacer el tinto, contarles chistes a las señoras, y eso era así. Se llenó y entonces volvimos a... Tenía una mujer de oro. El estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo. Y luego ya... ¿En qué año llegó usted a París por primera vez? En el 2004, hace 20 años. ¿Y cuánto tiempo vivió allá? Primero estuve 6 meses y luego íbamos cada año, cada 2 años. Y ahora que se me murió la señora hace 3 años me fui a vivir allá. Mis hijos vinieron por mí, me llevaron allá. Y cuando me encontré otra novia, sí. Una novia que vivía en Suiza, y nos vinimos a vivir acá a Guatapé. Ella, que le gusta mucho Guatapé, ella es de Medellín, hermana de Carlos Mario, yo soy el técnico de fútbol. Una familia muy bonita también. Pero ella me dijo, yo quiero vivir en Guatapé, y yo también. Nos vinimos a vivir acá. ¿Qué comparación, qué relación encuentra usted en ese paralelo Guatapé, Medellín, París? Sí, es algo importante. Medellín es una ciudad maravillosa, llena de oportunidades. Tiene sus problemas también. Sí. Es yo a Medellín la amo. París lo amo, que están mis hijos. Hermoso. París es una ciudad maravillosa. Allá hay tanto para conocer que todavía me falta. Sí, sí. Pero lo que más me gusta en mi resumen de la vida es que nací en Guatapé, en la Quebrada Arriba, y regresé a Guatapé para el lado de la Quebrada Arriba. Todos los días voy a la Quebrada Arriba a caminar. Usted sabe que la Quebrada Arriba tiene un poeta actual, un poeta moderno, un poeta muy bueno, un poeta que es nacional, pero también internacional, que hace conferencias y eventos poéticos en Salamanca, España, y que llama Juan Mares. Juan Mares, primo mío. También nació en la Quebrada Arriba. Juan Mares es Juan Martínez Restrepo. Juan Mares actualmente vive en Urabá, en apartado. Juan Carmelo Martínez. Pues aquí lo hemos traído a eventos poéticos. A las noches de Luna Azul. Sea también un homenaje para la vereda La Quebrada Arriba, que sí, ha sido una vereda líder. De líderes. Y de allí han salido muchísimos líderes. Yo siempre he dicho que La Quebrada Arriba, y me quedaría faltando nombres y personajes, han salido profesores, sacerdotes, músicos, poetas, políticos, lo que usted quiera. Sí. En cualquier línea de liderazgo, comerciantes, transportadores y líderes. La Quebrada Arriba nos tiene una historia muy bonita como vereda organizada. La romería de la Quebrada Arriba. ¿Usted estaría alguna vez en una romería de su vereda? Estuve en muchas, porque pues yo comencé a estudiar en la Quebrada Arriba. Cuando estudiábamos un día los niños, otro día las niñas. Ajá. Me recibieron de 8 años apenas. Sí, sí. Y un día éramos los niños, otro día las niñas, y ahí hice mi primero y segundo de escuela. La profesora que me enseñó era de San Rafael y hoy vive en Guatapé, doña Mary Giraldo. Doña Mary. Ella me enseñó, ¿no? Vive aquí, es todavía muy bonita, muy guapa. Qué bien. Definitivamente la vida es bonita. Uno se va y regresa donde quiere. Qué belleza, qué premio me dio la vida. Usted está cumpliendo divinamente la propuesta de Platón cuando dice el objetivo de la República. ¿Qué es la República y para qué y cómo se hace un ciudadano en la República? Es salir del campo a la escuela del campo, de la escuela del campo al corregimiento, del corregimiento al pueblito pequeño, del pueblito pequeño a la ciudad intermedia, ir estudiando, ir avanzando de la ciudad intermedia, llegar hasta la capital. Allí conoceréis, decía él, la capital de la filosofía, del conocimiento, del desarrollo humano. Lo bueno y lo malo. Y después de haber obtenido unos títulos, unas experiencias, un recorrido ascendente muy bonito, volver al pueblo, a la vereda, al campo o a la pequeña comunidad donde empezó su vida, para devolver allí tu historia, tu experiencia, tus conocimientos, y es ahí donde los viejos, los abuelos,
más yo que usted, aunque no abuelo, pero sí de Perdón. muchos años. Perdón, yo soy padre, abuelo, bisabuelo. Tengo una bisnieta de 10 años y otra de 2 años. La vida me premió demasiado. Dice ahí Platón que es ahí donde el anciano merece todo el respeto, toda la dignidad, porque tiene demasiado recorrido, demasiada experiencia, que vale para compartir con sus menores. Cosa que no es muy común hoy, porque a veces hoy los adultos, los jóvenes se creen más adultos que los viejos y se han invertido un poco los papeles, ¿no? Mucho, demasiado, demasiado. Pero bueno, son los tiempos. Los tiempos y bueno, qué premio, Dios mío. Mira acá, a los 72 años, lleno de vida, me siento como un niño. Y muy tranquilo después de todo ese recorrido. Todo ese recorrido, la vida nos enseña que cuando uno piensa que es el final, es el principio. Buen ejemplo, muy bonito, porque Elías nos ha contado esos logros, pero también los bajones, sí, brutales. Mucho. Y si uno se queda en un bajón, pues fracasa y ya. Se entrega, como se murió. entrega. Pero la vida es de altibajos. Y hay que vivir con mucha conciencia, con mucha atención y cuidado. El bajón extremo como el ascenso extremo, porque el triunfo absoluto también es muy peligroso. ¿Qué sigue después de la cumbre del éxito? El derrumbe. El derrumbe o el vacío. Puede que me haya tocado. Me tocó arriba y abajo. Por eso dice, cuando estéis subiendo, cuando vais subiendo, no despreciéis a los que vienen bajando. Que las piedras que vienen bajando a veces arrastran los que creen que van muy seguros. Perfecto, don Álvaro, qué filosofía. Y a más arriba, más riesgo. Oh. Bueno, estamos aquí en una casa vieja, una casa muy antigua. La casa, ¿esta casa llegó a ser de don Rosendo? Era casa de mis abuelos, sí. Inicialmente era casa de mis abuelos. Se quedó en Julio. Y luego... Para muchos un vejete, para otros una memoria, eso, un recuerdo, un pedazo de la historia de esta plaza, de este parque, de esta gente, de estos López, de estos Martínez y de estas familias que nacieron en la Quebrada de Río, en la vereda que está aquí en aquel tiempo estaba a 1 hora y media por camino. Eso. Hoy está a 5 minutos en carro. Bueno, sí. Y te voy a contar, en enero del 68 que nos vinimos a vivir, mi papá y mi mamá llegaron y dijeron, esta es la casa para que vivamos aquí toda la vida. Y todavía estamos. Todavía. Ese fue el regalo que nos dio mi mamá ese día. ¿Cómo fue tu época de conservador en Guatapé? Bueno, yo comencé la política... ¿Usted de las líneas conservadoras? Sí, conservador de eso. Ya en ese momento no, porque ya los partidos degeneraron. Pero fui muy conservador. Fui concejal cuando cumplí la mayoría de edad, que era a los 21 años. ¿Con los liberales, sí? Éramos muy amigos, tomábamos aguardiente juntos. Ah, bueno. Tomaban rojo y ellos, ustedes tomaban aguardiente azul eso. Y ellos rojo. Nos salíamos de la reunión los liberales y los conservadores. En ese tiempo no existía ni el taparrón ni el tapazul. La llevábamos muy bien, sí, y salíamos a cuidar los afiches todos juntos, liberales y conservadores. Pero nos tocó una campaña fuerte cuando quedé de concejal, que eran los candidatos eran Alfonso López Miquelsen y Álvaro Gómez Hurtado. Una campaña a muerte, a muerte. Y bueno, entonces aquí ganamos los conservadores, en Colombia ganó el Partido Liberal con Alfonso López. Me encontré con Oscar Hoyos, que es mi amigo, liberal. Y entonces me dijo, Elías, nos ganaron aquí. Le dije, esta hijo de madre. Y me dijo, pero le ganamos en Colombia. Bueno. Entonces, mi tío, que era un mentor político mío, que movía la política fuertemente en esa época, llegó de Medellín y entonces ya me corría a saludarlo. Tío, ¿qué más, hombre? ¿Cómo va todo? Y me dijeron, entonces, de manera que somos oposición. Ahí se acababa el Frente Nacional en ese periodo. Sí. Y me dijo, no, somos gobierno. Y le dije, ¿cómo así? Y me dijo, es que ya el doctor López y el doctor Gómez, ellos son amigos desde la infancia. Ya se reunieron y se repartieron los ministerios. Entonces, somos gobierno. Y yo le dije, ¿cómo así que perdimos y somos gobierno? ¿Ven? Igual, no ha cambiado la política. Los de arriba nos ponen a pelear y luego ellos son muy amigos. Ellos están bien allá porque simplemente cambian las sillas o cambian de personaje, pero son los mismos en la CUT y el gobierno. La pregunta es que te tenía aquí antes de que se me vaya el tema es, ¿usted renunció a la política? Sí, cuando yo fui aquí concejal, a mis 27 años fui personero del municipio, luego fui tesorero 4 años. Y cuando tenía 32 años dije, renuncio a esto porque no puedo cumplirle a la gente. O sea, el presupuesto del municipio cuando comencé eran 4 millones de pesos.
en el 80, eran 4 millones, y luego subió a 6, y los empleados pues éramos como 4 o 5, y no había con qué cumplirle a la gente. Y los políticos de Medellín, uno ya iba, después de campaña, ve, necesito este favor, Elías, no estoy en política, y le dije, entonces no vuelva a Guatapé. Tuvimos un problema también cuando nos conseguíamos un tractor para hacer caminos veredales, que estaba Leonidas Giraldo en el Peñol, también de mi mismo partido, y conseguíamos un tractor para Guatapé y él no lo bajaba en el Peñol. Entonces yo me iba pues a pelear con mi copartidario y amigo, el que hubo, pues, y dijo, Elías, mientras hacemos una carreterita. Mientras la hacía, ya era tiempo de volverse el tractor, nunca llegaba a Guatapé. Ahí siempre nos atajaban todo, ahí nos atajaban todo. Pero bueno, el problema entre los mismos partidos. Aquí en Guatapé, el problema más grande de nosotros cuando murió mi hermano no fue con los liberales, sino con los mismos conservadores de la otra ala. No. 2 alas que siempre han existido, ¿cierto? Cuando eso era Ospina y Laureano. Ospinistas y laureanistas, que decían. Eran 2 alas que se odiaban. La otra pregunta es la relación don Julio López con Francisco López, que era la firma que aparecía o el nombre que aparecía en los buses y en las escaleras. Transportes, no decía Transportes Julio López, sino Transportes Francisco López Limitada. Ellos, mi papá y mi tío Francisco eran socios desde pequeños. Me cuenta mi papá cómo comenzó Kiko a conseguir plata. Era una familia inquieta. Entonces mi tío Kiko se iba hasta San Carlos caminando y recogiendo huesos, chatarritas, y luego en una mula las traía, las llevaban y iba a Medellín con la chatarra. Luego comenzó comprando taquitos de madera. Y mi papá siempre le administró cuando él se iba lejos, mi papá quedaba con la llave del cajón. Y con los recursos. En un cajón. Él quedaba con un cajón. Ahí empieza la historia de los recicladores. Siempre es un buen comienzo. Cuando terminé bachillerato, que me dijo mi tío, ¿quiere conseguir plata? Monte una chatarrería en Medellín, que eso da plata. Pero va a vivir sucio toda la vida. Yo le dije, prefiero vivir cachaco y aquí estoy. Comer menos y vivir más limpio. Sí, muy interesante todo. No, ellos eran como unos socios, yo creo, porque cuando murió mi papá, yo le preguntaba a mi tío, ¿y la liquidación de mi papá? Que dijo, no, es que él no era trabajador mío, yo no le debo nada. Y le dije, bueno. Pero don Francisco falleció primero. Murió mi papá y por ahí a los 10 años murió mi tío. Ah, sí. Sí, porque sí, la flota siguió. La flota siguió y luego él le cambió del nombre Guatapé La Piedra cuando comenzó el flujo turístico. Bueno, ese es otro detalle bien bonito, que ellos mismos cambiaron el nombre de Transportes Francisco López a Transportes Guatapé La Piedra. Yo era muy amigo de mi tío. Cada que él llegaba aquí, yo era al pie de él. Para todo. Para la campaña política me decía, bueno, me hace el favor y llame toda la gente y reúnela aquí donde don Ernesto Zuluaga y comienza a ofrecer lo que quieran, ¿cierto? Aguardiente, cerveza, lo que sea. Vamos a comenzar la reunión y eso sí, yo pago, él pagaba. Pero yo le recogía a la gente. Entonces los nombres de la ruta de Guatapé la primera fue Transportes Francisco Martínez. Transportes Francisco Martínez, luego mi tío se la compró. Pasó a Transportes Francisco López, que paradójicamente o curiosamente o por cualquier relación, la flota del Peñol tiene el mismo nombre. Allá era Transportes Francisco Aristizábal. Y aquí Transportes Francisco Martínez. Y había una competencia muy dura. Competencia dura. Allá seguía Transportes Francisco Aristizábal y aquí Transportes Francisco López. Eso. Entonces después cambiaron Francisco López por Transportes Guatapé La Piedra. Guatapé La Piedra. Nosotros ya conocimos las primeras busetas que iban llegando aquí con el nombre de Transportes Guatapé La Piedra y hoy ya finalmente Transportes Guatapé La Piedra un negocio, entonces quedó Transportes Sotra San Vicente, Guatapé La Piedra, que son 2 empresas que se fusionaron para tomar toda esta ruta San Vicente y la de Guatapé Peñol San Rafael. Perfecto. Te voy a dar una interrupción en el campo político. En la elección popular de alcalde, el primero fue don Bernardo. Sí, primer alcalde. Luego Jaime Negro. El primer alcalde, hagamos memoria, eso fue en 1986, más o menos. 89. Bueno, algo así. Lo cierto es que fue Bernardo Jaime y seguía yo. Fue la comisión del directorio para que les firmara para aceptar la candidatura y salieron mis hijos y me dijeron, papá, si se va para hacer política otra vez, ¿con quién pasamos bueno? Ajá. Y ahí yo dije, no, ellos pasaron muy bueno con el papá. ¿Y prefirió pasar bueno? Pasar bueno. Entonces
entonces, ¿quién te reemplazó en la campaña? Rodrigo quedó de alcalde, Rodrigo Y Giraldo. quedó Rodrigo Giraldo de alcalde. Sí, Era muy joven él cuando quedó de sí, alcalde. muy joven, sí, en su tiempo, mucho. Era muy joven. Increíblemente joven Rodrigo. Después de Rodrigo fue... Orlando, no. Después de Jaime. Rodrigo, Don Libardo. Ah, don Libardo. Don Libardo. Giraldo. Creo que sí, creo Don que sí. Libardo, luego Orlando, y luego Elmer, luego John No, Jaime. pero no, es que usted está equivocado un poquito con Jaime Giraldo. Don Bernardo y Jaime. No. Jaime fue el Jaime segundo. llegó a ser alcalde en el 92, 93, 94. Por eso. Y don Bernardo, último 89, don Bernardo. 89, 90, tal vez sí. Sí que siguió Jaime. Es como la línea. Bueno, yo ahí ya la memoria me dice que es mejor escribir que rememorar porque... Pero Álvaro, qué alegría me da haberte llegado a Guatapé de nuevo y haberte encontrado porque yo te admiro. Yo he leído tus libros, eres un líder. Es un líder. Yo lo tengo en mi mente como un líder, como una gran persona. Cuando hice la primera comunión pensé que había sido con usted, pero fue con su hermano, seguro. Porque sí, porque usted es muy joven. No, Pero alegría inmensa me da que estés en Guatapé, porque tú fuiste de los que dirigió la reconstrucción histórica de Guatapé. El museo, también que esté en la emisora, que tuvo mucho apoyo de Jaime Negro también, lógico. Pero usted ha estado ahí liderando siempre. Elías, muchas gracias, me hace dar pena. No. Simplemente que uno, yo he pensado esto, uno donde esté puede hacer algo. Donde esté, en la vereda, en el camino, en la calle, en la heladería, en el bar. Y si puede hacer algo por el lugar donde está, qué bueno. Yo trabajé en la escuela 6 años y allá se hizo algo bonito, con los estudiantes recordarán, con las fiestas del niño y eso fue muy bonito. Yo estuve en el colegio más de 26, 28 años más o menos. Pienso que se trabajó bonito el teatro, la poesía, la caminería, fundamos el museo, el periódico, se hizo algo. Y hoy que ya estamos a esta edad, un poquito en el balcón de la vida, en estos balcones que nos dicen que ha sido la vida, con tanta historia, pues podernos sentar a contar esto y hablar del Guatapé que fue comparado con lo que es hoy. Y para mí, pues, Elías, agradecerle mucho y es una oportunidad de la vida que uno puede... Perdón, no puedo dejar desapercibido esto para decir que yo soy de los fundadores del Colegio de Guatapé. En 1968, que llegaron las monjas de la comunidad de Santana, nosotros estudiábamos acá, los hombres éramos acá en el Colegio San José, donde es Confama hoy, y las muchachas donde es la Casa Pan y Vida. Y en el 68 nos juntaron. Eso fue muy extraño uno estudiar con mujeres. Se dice que fue el primer colegio que hizo un mixto. Eso. Que se atrevieron, porque ahí decían, ¿cómo van a revolver muchachos con muchachas? Sí, y era muy extraño. Era muy extraño porque cuando ya uno salía al recreo, entonces ellas en un grupito, nosotros en otro, no como hoy que ya están mezclados, ¿no? Porque, a mí me tocó poquito también en el 70, 71. Fundadores. Y hablando de Juan Mares, te corté cuando estabas hablando de Juan Mares, porque viene la competencia ciclística La Piedra también, y Juan Mares escribió algo en honor a La Piedra, Memoria Lítica, ¿no? El libro, Memoria Lítica. Un libro, es muy bonito. Juan Mares, una persona importantísima, que triunfó en otras partes, pero que lo reconocemos como un gran poeta de Guatapé. Juan Carmelo Y él Martínez. se llama de Guatapé. Un detalle, este año exactamente, el 16 de julio de este año 2024 cumple La Piedra, Peñón de Guatapé, 70 años de escalada. Pues hablando de Juan Mares y de los 70 años de La Piedra y del libro que él escribió que se llama Memoria Lítica y que tiene un poema muy bonito, él dice que La Piedra es un mamut dormido. Y hay un gráfico bonito, un mamut dormido. Entonces este año, dentro de la competencia atlética que va a haber en La Piedra, que es como el segundo año creo, que ha sido muy exitoso y va a ser, también se van a hacer fiestas, se va a celebrar esos 70 años de La Piedra con Nacho de Poesía. Estamos haciendo la gestión a ver si Juan Mares viene y hace un relanzamiento de su libro Memoria Lítica para que nos muestre ese poema El mamut dormido, o el mamut echado, no sé, excelente, o el mamut en reposo. Es. Elías, muchas gracias, yo le agradezco mucho además por las flores que me refrescan. Esa es la vida, estamos haciendo algo y qué bueno que... Adelante Álvaro, siga con desde el balcón de Pilatos,
Bueno, estuvo Pilatos y todos nos lavamos las manos. Ahora nos lavaremos las manos. Oiga, muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Oye, yo invito a la gente Eso. que gusta de estas historias del pueblo, un paseo por nuestra historia. La historia no es una, las historias son todas. Cada vida es una historia. Qué rico que hagamos conciencia y que tengamos idea de qué historia construimos cada uno, como familia, como padre, como madre, como abuelo, como hijo, como nieto, como Elías. De la Quebrada Arriba a París, a Medellín a París y de París a Guatapé. Y volver al balcón de Pilato. Y pasando por Roma, Venecia, ¿por dónde no pasó este hombre? No, Costa Azul. este programa fue para causar envidia. Oiga, muchas gracias, Elías, muy bien. Bueno, muchas gracias. Álvaro, por te quiero permitirnos mucho. llegar hasta Dios me aquí lo bendiga y me y a lo siga toda la llevando. familia. Entonces, muchas gracias, muchachos. Buen viaje. Bueno, y buen retorno. Quiera Dios.